Cocientes notables. Se llaman cocientes notables a ciertos cocientes que obedecen a reglas fijas y que pueden ser escritos por simple inspección. Inicialmente vamos a empezar analizando el caso del cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma o la diferencia de las cantidades. Lo que vamos a hacer primeramente para comprobar si este cociente es un cociente notable es escribirlo como división, como una fracción, es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a más b. Es decir, que este modelo me va a abarcar todos los casos, ¿cierto? Vamos a efectuar la división, ¿listo? Para efectuar la división entre los polinomios, lo que debo hacer es que voy a escribir el dividendo a la izquierda y el divisor dentro de el signo de división. Es importante que dejemos el espacio necesario para las potencias unitarias, ¿cierto? Es decir, para la potencia de A y para la potencia de B. Las potencias que hacen falta para que el polinomio sea completo. En este caso será la potencia unitaria de A y la potencia unitaria de B. Teniendo en cuenta que A empezará a disminuir en una unidad y B aparecerá, ¿cierto? Después A disminuye, queda como A a la 0 y aparece B al cuadrado. Entonces damos este espacio acá para las potencias unitarias y tenemos ahora lo siguiente. Vamos a empezar a realizar la división. Tengo entonces, recordemos que para hacer una división de polinomios, lo primero que hago es dividir el primer elemento del dividendo entre el primer elemento del factor. Entonces, entre el primer elemento del divisor. A al cuadrado dividido entre A me dará A, ¿cierto? Ya tengo el primer elemento del cociente. Ahora voy a multiplicar ese elemento por cada uno de los elementos del divisor y tengo lo siguiente. A por B, AB. Por lo tanto, se lo voy a restar al dividendo. Siempre pasará con el signo contrario al que me dé acá el producto. A por A al cuadrado, quedará como menos A al cuadrado. Y trazo la línea y realizo la suma algebraica. Tengo menos B al cuadrado, solo aparece arriba, no tiene términos semejantes acá abajo, entonces baja directo, menos B cuadrado. Menos AB tampoco no tiene términos semejantes acá tampoco en la parte de arriba, por lo tanto baja directo también. A al cuadrado menos A al cuadrado me da 0 y obtengo el primer residuo. El primer residuo de esta operación es menos AB menos B cuadrado. Ahora, voy a dividir, si continúo la división, ¿cierto? Divido menos AB entre el primer elemento del divisor. Menos AB dividido entre A me da menos B. Menos B por B me dará menos B cuadrado. Por lo tanto, pasa con el signo contrario al residuo, ¿cierto? Que hará más B cuadrado. Menos B por A me da menos AB, queda con el signo contrario, que es AB. Trazo la línea y realizo esta suma algebraica, tendré entonces menos B al cuadrado más B al cuadrado me da 0. Y menos AB más AB también me da 0. Trazo la línea, perdón, ya había trazado la línea. El resultado es 0, quiere decir que la división es exacta. La división entre A al cuadrado menos B al cuadrado menos B al cuadrado y A más B es exacta. Y es igual a menos B. Por lo tanto, puedo
afirmar que a al cuadrado menos b al cuadrado dividido entre a más b es igual a menos b. Y es el primer cociente notable. Inicialmente entonces puedo afirmar que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividido entre la suma de sus raíces cuadradas exactas será igual a la resta de sus raíces cuadradas exactas. Es el primer cociente notable. Veamos el segundo. El segundo cociente notable entonces será la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividido entre la diferencia de las cantidades. Es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado dividido entre a menos b. Efectuando la división tendremos a al cuadrado menos b al cuadrado. Aquí nuevamente dejo el espacio necesario pues para las potencias unitarias, ¿cierto? Para que el polinomio esté completo y empiezo a realizar la división. Entonces, a al cuadrado entre a me da a y empiezo a multiplicar. A por menos b menos ab, cambio de signo, me queda más ab, a por a al cuadrado, por lo tanto me queda menos a al cuadrado, trazo la línea y empiezo a sumar. Menos b al cuadrado baja y AB no tiene términos semejantes, entonces también baja directo, ¿cierto? A al cuadrado menos a al cuadrado, 0. Tengo el primer residuo. Ahora, AB dividido entre A me dará B. B por menos B me da menos B cuadrado, por lo tanto queda más B cuadrado. B por A me dará AB, por lo tanto queda menos AB. Trazo la línea y realizo la suma algebraica, me dará menos B cuadrado más B cuadrado 0. AB menos AB, 0, por lo tanto esta división también es exacta, ¿cierto? Así que como es exacta, también puedo asegurar que A al cuadrado menos B al cuadrado dividido entre A menos B será igual a A más B, es decir, la diferencia del cuadrado de dos cantidades dividido entre la diferencia de sus raíces exactas será igual a A más B. ¿Listo? En resumen, nos dice entonces que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida entre la suma de las cantidades es igual a la diferencia de las cantidades. Y lo otro me dice que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual a la suma de las cantidades. Entonces, diferencia entre suma será igual a la diferencia y diferencia entre diferencia será igual a la suma. Esto que yo acabo de postular acá me sirve entonces para todas las divisiones algebraicas que estén dentro de ese modelo, ¿cierto? Que cumplan esas condiciones, que sea la diferencia del cuadrado entre, la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma de las raíces exactas o entre la resta de las raíces exactas. Tengo entonces, por ejemplo, el siguiente ejemplo, dice ejemplo 1, dividir 9x al cuadrado menos y al cuadrado entre 3x más y. 9x al cuadrado menos y al cuadrado entre 3x más y me da lo siguiente. Entonces observo que en qué caso estoy primeramente, ¿cierto? 9x al cuadrado menos y cuadrado, pues es la diferencia del cuadrado de dos cantidades, ¿cierto? Y ahora observo el denominador. En el denominador tengo inicialmente la raíz cuadrada exacta de 9x al cuadrado, que es 3x, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de y al cuadrado, que es y. Simplemente puedo observar lo siguiente. Observe que el denominador es la suma de las raíces cuadradas de los términos del numerador. Entonces, la raíz cuadrada de 9x al cuadrado, aplico la propiedad de la raíz del producto, será igual al producto de las raíces, y nos da
raíz de 9 por raíz de x al cuadrado. Raíz de 9, pues yo sé directamente que es 3, pero si no lo veo muy bien, entonces expreso ese 9 como el producto de sus factores primos y me queda como 3 al cuadrado multiplicado por raíz de x al cuadrado. Ahora, expreso todo con exponente fraccionario y me queda como 3 elevado a la 2 medios por x elevado a la 2 medios igual a 3 a la 1 por x a la 1. Eso me dará 3x. Observe que es la raíz cuadrada de 9x al cuadrado y es el primer término del denominador. Y ahora, la raíz cuadrada de y al cuadrado será igual a y a la 2 medios, me da y a la 1, eso es igual a y es el segundo término del denominador. Es decir, que tengo el cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividido entre la suma de las cantidades, ¿cierto? Bueno. Observe que gracias a la propiedad del exponente fraccionario, yo puedo saber cuando una cantidad algebraica tiene raíz cuadrada, ¿cierto? Es decir, que una cantidad algebraica tendrá raíz cuadrada siempre que su exponente sea un exponente par, ¿cierto? Porque en álgebra, de la raíz cuadrada de una cantidad algebraica es tomar el exponente y dividirlo entre 2, ¿cierto? Gracias a la propiedad del exponente fraccionario. Así que toda cantidad que tiene exponente par tiene raíz cuadrada exacta. ¿Listo? Y como ya comprobamos que el denominador está compuesto de las raíces cuadradas exactas de las cantidades del numerador, podemos notar que estamos en un cociente notable, ¿cierto? Estamos en el cociente notable de la diferencia de las cantidades dividido entre la suma de las cantidades. Y ya sabemos que la diferencia entre la suma me dará la resta de las cantidades. ¿Listo? Observe que en ninguno de los casos utilizamos la suma de las cantidades, de la suma de los cuadrados, ¿cierto? La suma, cuando tenemos ya vamos a ver más adelante que cuando tenemos exponente par, no vamos a poder tener, la suma de los cuadrados en el numerador. ¿Listo? Bueno, ahora veamos este siguiente ejemplo. Este siguiente ejemplo dice dividir 1 menos x a la 4 entre 1 menos x al cuadrado. La expresión entonces, podemos observar que la raíz cuadrada del primer término es raíz cuadrada de 1, es 1. Eso es primer término del denominador. Y raíz cuadrada de x a la 4 es igual a x a la 4 medios. Eso es igual a x al cuadrado, que es el segundo término del denominador. Así que tenemos el cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividido entre la resta de las cantidades. Por lo tanto, nos dará la suma de las cantidades. ¿Listo? 1 menos x a la 4 dividido entre 1 menos x al cuadrado será igual a 1 más x al cuadrado. Ejemplo 3. Tenemos dividir a más b al cuadrado menos c al cuadrado entre a más b más c. Tengo entonces a más b al cuadrado menos c al cuadrado dividido entre a más b más c. Pues ya sabemos que lo primero que hago es el análisis de las raíces cuadradas. Esto pues que yo tengo estos cálculos acá, lo ideal es que no lo hace mentalmente, ¿cierto? Entonces
a más b al cuadrado, ya sabré que tiene raíz cuadrada exacta porque su exponente es par y entonces se puede dividir entre 2. Tengo a más b al cuadrado dividido entre 2 me da a más b. Y c al cuadrado, la raíz cuadrada de c al cuadrado será c elevado a la 2 medios, ¿cierto? Dividiré su exponente entre 2 me dará c, que es lo que tenemos acá calculado. Por lo tanto, tengo la diferencia de los cuadrados entre la suma de las cantidades. Así que la respuesta me dará la resta de las cantidades. Observe que todo este binomio lo tomo como una cantidad, ¿cierto? Entonces me dará a más b menos c. Al romper este paréntesis me da a más b menos c. Ejemplo número 4. Dividir 1 menos a más n al cuadrado entre 1 menos a más n. Entonces tengo 1 menos a más n, tengo la diferencia de cuadrados, raíz de 1, 1, raíz de a más n al cuadrado, me dará a más n, ¿cierto? A más n elevado a la 2 dividido entre 2, me da a más n a la 1, que es a más n. Por lo tanto, tengo la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades. ¿Listo? Así que me dará, la respuesta me dará la suma de las cantidades. ¿Ya? Tengo 1 más a más n, eso es igual a 1 más a más n, ¿cierto? Esa será la respuesta. Bueno, para que quede bien claro este ejercicio, bueno, esta primera parte de los cocientes notables, vamos a realizar la siguiente actividad. La actividad será hallar por simple inspección el cociente de 1, x al cuadrado menos 1 dividido entre x más 1. 2, x al cuadrado menos 4 dividido entre x más 2. 3, 4x al cuadrado menos 9 m al cuadrado n a la 4 dividido entre 2x más 3m n al cuadrado. Cuarto, 9 menos x a la 4 dividido entre 3 menos x al cuadrado. Quinto, a al cuadrado menos ab al cuadrado dividido entre a más 2b. Sexto, 36m al cuadrado menos 49n al cuadrado de x a la 4 dividido entre 6m menos 7n x al cuadrado. Séptimo, x a la 2n menos y a la 2n dividido entre x a la n más y a la n. Octavo, a elevado a la 2x más 2 menos 100 dividido entre a elevado a la x más 1 menos 10. Noveno, x más y al cuadrado menos z al cuadrado dividido entre x más y menos z. Décimo, 4 menos m más n al cuadrado dividido entre 2 más m más n. ¿Listo? En todos los casos, entonces vamos a hacer el análisis de raíces cuadradas y a observar en cuál de los cocientes notables nos encontramos para la potencia cuadrada y escribimos el resultado por simple inspección. Ahora vamos a pasar al análisis de los cocientes notables para la potencia cúbica. Vamos a empezar con el siguiente caso. El cociente de la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades. Vamos a empezar primero por la suma de los cubos dividido entre la raíz cúbica de las cantidades. De igual forma, como en la parte de la potencia cuadrada, también sacar raíz cúbica en álgebra es equivalente a dividir el exponente entre 3. Así que si el exponente es 3 o es un múltiplo de 3, tendrá también raíz cúbica. Ya que, pues gracias al exponente fraccionario, nos permite realizar esa operación de esta forma, ¿cierto? Así que raíz cúbica de a a la 3 es a, porque es a elevado a la 3 dividido entre 3, es decir, a la 3 tercios, que es 1, a la 1, que es a, y b a la 3 tercios, que es b a la 1, que es b, ¿cierto? Listo. Es decir, la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de las cantidades
será lo siguiente. Vamos a realizar la división, ¿cierto? Para comprobar si es o no un cociente notable. En este caso debemos dejar los espacios. Recordemos que siempre para que el polinomio sea completo, desde el a al cubo hasta b al cubo, entonces tendrá que tener el espacio para a cuadrado b, el espacio para a b cuadrado y ya seguirá b cubo, ¿cierto? Es decir, tendré que dejar 1 y 2 espacios. Acá tendré la posición de a al cuadrado b y acá tendré la posición de a b al cuadrado. ¿Listo? Bueno, ya tengo entonces las posiciones del dividendo y tengo el divisor. Voy a empezar a realizar la división. A al cubo dividido entre a me da a al cuadrado. A al cuadrado lo multiplico por cada uno de los elementos del divisor. A al cuadrado por b me dará a al cuadrado b. Pasa con el signo contrario, es decir, me queda menos a al cuadrado b. Y a al cuadrado por a me da a al cubo, queda menos a al cubo. Trazo la línea y empiezo a realizar la suma algebraica. Entonces tengo b al cubo, solo aparece una vez, no tiene términos semejantes aquí abajo, entonces baja directamente, ¿cierto? Menos a al cuadrado b, tampoco no tienes términos semejantes arriba, queda igual, y a al cubo menos a al cubo se cancela, y el primer residuo será menos a al cuadrado más b cubo. Y acá dejo el espacio para a, la potencia unitaria de a y la potencia cuadrada de b. Tengo el primer residuo y voy a realizar la división. Entonces, menos a al cuadrado b dividido entre a me da menos ab, ¿listo? Menos ab por b me dará menos ab cuadrado. Menos ab cuadrado pasa con el signo contrario aquí, queda más ab cuadrado. Y menos ab por a tendré entonces menos a al cuadrado b. Menos a al cuadrado b, por lo tanto acá queda positivo, ¿listo? Trazo la línea y realizo la suma. B al cubo no aparece sino en esta parte de acá. Por lo tanto, baja derecho, ¿cierto? A, b cuadrado, no aparece sino aquí en la parte de abajo. Baja derecho también. Menos a al cuadrado b más a cuadrado b se cancela y obtengo el segundo residuo. A b cuadrado más b cubo. Divido ahora a b cuadrado entre a b cuadrado entre a me da b cuadrado. B cuadrado por b me dará b cubo, por lo tanto acá tendré menos b cubo, signo contrario. B al cuadrado por a me dará ab cuadrado, por lo tanto aquí tendré menos ab cuadrado. Trazo la línea y realizo la suma. B cubo menos b cubo 0 y ab cuadrado menos ab cuadrado 0. Quiere decir que la división es exacta, así que sí es un cociente notable, ¿cierto? Por lo tanto puedo expresarlo de la siguiente forma. A al cubo más b al cubo entre a más b será ese cociente que obtuvimos ahí. A al cuadrado menos ab más b cuadrado. A al cuadrado menos ab más b cuadrado. Quiere decir que la suma de los cubos de dos cantidades dividido entre la suma de las cantidades será igual a el cuadrado de la primera raíz menos el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda raíz. ¿Listo? Ahora, sea el cociente a al cubo menos b al cubo dividido entre a menos b, tendremos ahora la diferencia o resta de los cubos de dos cantidades entre la diferencia o resta de las cantidades, ¿cierto? Ya sabemos que a es la raíz cúbica de a al cubo y que b es la raíz cúbica de b al cubo. ¿Listo? Vamos a realizar la división y
y vamos a observar qué sucede. Entonces, a al cubo, dejo los espacios para a cuadrado b y para a b cuadrado, ¿cierto? Esos espacios necesarios para que el polinomio esté completo desde a al cubo hasta b al cubo. ¿Listo? Todo dividido entre a menos b. A al cubo entre a me dará a al cuadrado. A al cuadrado por b me da menos a al cuadrado b. Por lo tanto, aquí pasa a sumar, ¿cierto? Se lo suma al dividendo. A al cuadrado por a me da a al cubo, así que se lo resto al dividendo. Trazo la línea y sumo. Menos b cubo no tiene términos semejantes, por lo tanto baja derecho, ¿cierto? Menos b cubo. A cuadrado b tampoco tiene términos semejantes, así que baja derecho. A cubo menos a cubo se cancela y obtengo mi primer residuo. Mi primer residuo es a al cuadrado b menos b cubo, dejando acá el espacio para a b cuadrado, ¿cierto? Este que tengo acá. Continúo la división. A al cuadrado b entre a me da ab, ¿cierto? Ab por menos b me dará menos ab cuadrado, ¿cierto? Menos ab cuadrado, por lo tanto se lo sumo al primer residuo dividendo, ¿listo? Me queda más ab cuadrado. AB por a me da a cuadrado b, se lo resto al primer residuo del dividendo, me queda menos a cuadrado b. Trazo la línea y realizo la suma algebraica. Menos b cubo aparece solo en la parte de arriba, me da menos b cubo. AB cuadrado solo aparece acá en la parte de abajo, baja derecho, ¿cierto? A cuadrado b menos a al cuadrado b se cancela. Obtengo el tercer residuo, ¿cierto? Continúo la división. AB cuadrado entre a me da b cuadrado. B cuadrado por menos b me da menos b cubo. ¿Cierto? Por lo tanto, al dividendo le sumo b cubo. B al cuadrado por a me da ab cuadrado, por lo tanto al segundo residuo del dividendo le sumo menos a b cuadrado. Trazo la línea y realizo la suma. Menos b cubo más b cubo me da 0, ab cuadrado menos ab cuadrado me da 0, por lo tanto es un cociente notable y podré expresar que a al cubo menos b cubo dividido entre a menos b será a cuadrado más ab más b cuadrado, es decir, el cuadrado, el cociente entre la diferencia del cubo de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades me dará a cuadrado, la primera cantidad al cuadrado más el producto de las dos cantidades más el cuadrado de la segunda cantidad. Así que la suma de los cubos de dos cantidades dividida entre la suma de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Es decir, que cuando tengo suma, ¿cierto? La suma de cubos entre la suma de las cantidades me dará el primero al cuadrado menos el producto de las raíces más b cuadrado. Siempre que yo tenga suma entre suma, me dan los signos cambiados desde positivo y el otro después sigue negativo y después sigue positivo. ¿Listo? Bueno, el segundo dice, la diferencia de los cubos de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Es decir, cuando tengo resta entre resta, todo me dará positivo y tendré el primero al cuadrado más el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda raíz.
Ejemplo número 1. Dividir 8x al cubo más y al cubo entre 2x más y. 8x al cubo más y al cubo dividido entre 2x más y. Note que tengo la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Entonces, 8x al cubo, raíz cúbica de 8x al cubo, me dará raíz cúbica de 8, que es 2, y raíz cúbica de x a la 3, que es x, y raíz cúbica de y a la 3, me da raíz cúbica de y a la 3, que es y, ¿cierto? Dividiendo este exponente entre 3, queda a la 1, y acá también a la 1, ¿cierto? Y un número que elevado a la 3 me da 8 es 2. Entonces note que tengo la suma de los cubos de dos cantidades entre la suma de las cantidades. En efecto, acá tenemos las raíces, ¿cierto? Entonces raíz cúbica de 8x a la 3 será raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de x a la 3. Eso es igual a raíz cúbica de 2 a la 3, que es 8, por raíz cúbica de x a la 3. Eso me da 2 elevado a la 3 tercios. X elevado a la 3 tercios me dará 2 a la 1 por x a la 1. Eso es igual a 2x, por lo tanto 8x al cubo es el cubo de 2x, ¿cierto? Y igual sucede con raíz cúbica de y a la 3. Me dará y igual a 3 tercios igual a y, por lo tanto y al cubo es el cubo de y. Luego tengo la suma de los cubos entre la suma de las raíces cúbicas exactas. Así que me dará el cuadrado de la primera raíz cúbica menos el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda cantidad, ¿cierto? Entonces 4x al cuadrado me da 4x al cuadrado menos 2x por y más y al cuadrado. ¿Listo? Esa será la respuesta. Por lo tanto, 8x al cubo más y al cubo dividido entre 2x más y será 4x al cuadrado menos 2x por y más y al cuadrado. Ejemplo 2. Dividir 1 menos 64a al cubo entre 1 menos 4a. 1 menos 64a al cubo entre 1 menos 4a nos da entonces, tenemos que raíz cúbica de 1 es 1 y raíz cúbica de 64a al cubo es 4a, ¿cierto? Así que tendremos la diferencia de los cubos entre la diferencia de las cantidades, ¿cierto? Ya sabemos que la diferencia de los cubos entre la diferencia de las cantidades, entonces nos da el cuadrado de la primera, de la raíz cuadrada de la primera cantidad, ¿cierto? Más el producto de las raíces, más el cuadrado de la raíz cuadrada de la segunda cantidad. Eso me da 1 más 4a más 16a al cuadrado. ¿Listo? Observe que tenemos resta ante resta, entonces nos da todo positivo. ¿Listo? Por lo tanto, 1 menos 64a al cubo dividido entre 1 menos 4a será igual a 1 más 4a más 16a al cuadrado. Actividad. Entonces, vamos a realizar la división de a al cubo más b al cubo entre a menos b y vamos a argumentar si se puede o no considerar como un cociente notable. Segundo, realizar la división de a al cubo menos b al cubo entre a más b, es decir, la diferencia del cubo de las cantidades entre la suma de las cantidades y también argumentar si se puede considerar o no como un cociente notable. Y tercero, vamos a hallar por simple inspección el cociente de 1 más a al cubo entre 1 más a de 8x al cubo más 27y al cubo entre 2x más 3y de 27x a la 6 más 1 entre 3x al cuadrado más 1. Bueno, este yo ya lo hice. Ahí un bonus. Este yo lo hice, bueno, de la siguiente forma. 27x a la 6 más 1. Raíz cúbica de 27, 3. Raíz cúbica de x a la 6 será x a la 6 tercios, ¿cierto? Eso es x al cuadrado, por lo tanto 3x al cuadrado es la raíz cúbica exacta de 27x a la 6. ¿Listo? Y raíz cúbica de 1
es 1. Así que me dará, tengo la suma de los cubos entre la suma de las raíces cúbicas, ¿cierto? Por lo tanto, me dará el primero, la primera raíz cúbica al cuadrado menos el producto de las raíces cúbicas más la segunda raíz cúbica al cuadrado. Es decir, 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado por 1 más 1. Recuerden que siempre que tengo suma entre suma, se alternan los signos, ¿cierto? El signo del segundo término siempre será negativo en este caso. Y el del tercero positivo. Entonces, empieza más, menos, más, ¿cierto? Para el caso de los cubos. Pues observe que no necesariamente un cubo tiene que ser el cociente notable de los cubos no necesariamente tiene que ser estrictamente el exponente 3, ¿cierto? Ya que, pues, simplemente si cumple la condición de que el denominador es la suma, la suma o que necesariamente el denominador esté compuesto por las raíces cúbicas del numerador, entonces también se podrá aplicar los cocientes notables para la potencia 3, ¿cierto? Simplemente si cumple la relación. Y a a la 6 menos b a la 6 entre a al cuadrado menos b cuadrado. Tenemos que raíz cúbica de a a la 6 es a al cuadrado, porque es a la 6 tercios, que es 2. Entonces me queda al cuadrado y de igual forma pasa con b a la 6. Raíz cúbica de b a la 6 es b cuadrado. Es decir, que tengo la resta de los cubos entre la resta de las raíces, ¿cierto? Así que ya como tengo resta sobre resta, me dará todo positivo y me dará a la 4, que es el resultado de dividir el exponente de la primera cantidad entre el exponente de la primera cantidad del denominador. O ya sabemos que es lo mismo que es la primera cantidad al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo. A la 4 más a al cuadrado, b cuadrado más b a la 4. ¿Listo? Esos dos pues están realizados para ayudar a hacer la actividad. La siguiente es n al cubo menos m al cubo por x a la 3 dividido entre n menos mx. Bueno, ahora voy a pasar a la siguiente cantidad, a la potencia cuarta. Tengo el cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades. Primero tengo entonces cociente de la diferencia de la potencia 4 de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades. Es decir, a a la 4 menos b a la 4 dividido entre a menos b. Voy a realizar la división para saber si es exacta o no. A a la 4 menos b a la 4 dividido entre a menos b será entonces lo siguiente, ¿cierto? A a la 4 dividido entre a me da a al cubo por menos b me da menos a al cubo b. A al cubo b me da positivo, por lo tanto al dividendo, perdón, a al cubo por menos b me da negativo, por lo tanto al dividendo se lo sumo y a al cubo por a me da a la 4, ¿cierto? Positivo. Por lo tanto, al dividendo negativo. Trazo la línea y realizo la suma algebraica. Tengo ahora entonces menos b a la 4 baja directo, menos b a la 4 y a al cubo b, pues como no tiene términos semejantes, baja también directo, ¿cierto? Listo. Tengo el primer residuo dividendo y continúo
continúo la división, ¿cierto? Entonces tengo a al cubo por b entre a, me dará a al cuadrado b, ¿cierto? A al cuadrado b por menos b me da menos a al cuadrado b cuadrado. Por lo tanto, se lo sumo al primer residuo, ¿cierto? Más a cuadrado b cuadrado. ¿Listo? A cuadrado b por a me da a cubo b positivo, se lo resto al dividendo, ¿cierto? Al residuo del dividendo. Trazo la línea y realizo la suma algebraica. Entonces, menos b a la 4 baja, menos b a la 4, a al cuadrado b cuadrado baja, también derecho porque no tiene términos semejantes, y a al cubo con b con menos a al cubo b se cancela, ¿cierto? Tengo a al cuadrado b cuadrado menos b a la 4, ¿cierto? Este espacio acá y este otro aquí. Y realizo continúo realizando el cociente. Tengo entonces a al cuadrado b cuadrado dividido entre a me dará a b cuadrado. AB cuadrado por menos b me da a menos AB cubo. Como me da menos AB cubo, se lo sumo al residuo, ¿cierto? Entonces, más AB cubo. A B cuadrado por A me da menos A cuadrado B cuadrado, ¿cierto? Perdón, me da A B cuadrado por A me da A cuadrado B cuadrado positivo. Entonces, lo paso negativo aquí al residuo del dividendo, ¿cierto? Trazo la línea y tengo menos b a la 4, menos b a la 4 baja derecho y a b al cubo baja derecho también porque no tiene término semejante. Ahora, a al cuadrado b cuadrado menos a cuadrado b cuadrado se cancela y tengo el residuo del dividendo a b cubo menos b a la 4. ¿Listo? A b cubo menos b a la 4. Continúo haciendo la división. Entonces, a b cubo dividido entre a me dará b cubo, ¿cierto? B cubo por menos b me da menos b a la 4, ¿cierto? Menos b a la 4. Por lo tanto, b a la 4 pasa a sumar, más b a la 4. B al cubo por a me da a b cubo positivo, acá me queda negativo, menos a b cubo. Trazo la línea y realizo la suma algebraica, me da 0, quiere decir que es un cociente notable. Así que la diferencia de las potencias cuartas entre la diferencia de las raíces cuartas es un cociente notable, ¿cierto? Me da a al cubo más a al cuadrado b más ab cuadrado más b cubo. Observe que el primer término es un exponente menor al exponente del numerador. Eso se cumple para todos los cocientes notables, ¿cierto? Porque siempre en un cociente notable, el primer término será el cociente entre el primer término del numerador y el primer término del denominador. ¿Qué puedo notar también? Que el número de términos es igual al exponente del numerador y que además todos me dieron positivos. ¿Listo? Bueno. Ahora voy a realizar el cociente de la diferencia de la quinta potencia de dos cantidades entre la diferencia de las cantidades. Cuando yo realizo la división, me da lo siguiente, me da a a la 4 más a a la 3b más a al cuadrado b cuadrado más a b cubo más b a la 4. Ustedes pueden comprobar si quieren la división y les da exactamente eso. Mire que seguimos cumpliendo, algo más seguimos cumpliendo. Cuando tengo resta ante resta, me dan todos positivos, ¿sí? Acá también me dan todos positivos. Me da 1, 2, 3, 4, 5 términos, porque el exponente es 5, y empieza desde el exponente 4, ¿cierto? En n-1,
y empieza a disminuir de a 1 y aumentar, ¿cierto? A al cubo b más al cuadrado b cuadrado más ab cubo hasta llegar a la segunda raíz, ¿cierto? Elevada a la n menos 1. También tengo ahora el cociente de la diferencia de la cuarta potencia de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Cuando realizo la división me da lo siguiente: a a la 4 menos b a la 4 entre a más b me da a al cubo menos a al cuadrado b más ab cuadrado menos b cubo. Entonces en este caso tengo la resta entre la suma y me dan los signos cambiados. El cociente de la suma de la quinta potencia de dos cantidades entre la suma de las cantidades me da a la 4 menos a al cubo b más a al cuadrado b cuadrado menos ab a la 3 más b a la 4. También es un cociente notable. Ahora, el cociente de la suma de la cuarta potencia de dos cantidades entre la suma de las cantidades. A la 4 más b a la 4 sobre a más b. Cuando realizo la división, con el mismo procedimiento que hemos venido aplicando, al final me da un residuo de 2b a la 4. Como no me da 0 cuando termine la división y 2b a la 4 ya no es divisible entre a, ¿cierto? Porque pues no hay lugar al cociente de potencias de igual base, entonces ya no es divisible. Así que este ya es el residuo, ¿sí? Ahí para la división y la división no es exacta, es decir, es una división inexacta y por lo tanto la división no es un cociente notable. Entonces quiere decir que a a la 4 más b a la 4 dividido entre a más b no es un cociente notable. ¿Listo? Y observe que ¿qué tenemos? Tenemos la suma de una potencia par. Ya vamos a ver que las sumas de las potencias pares nunca pueden estar en el numerador. ¿Listo? Aquí vuelvo a tener, por ejemplo, la suma de esta potencia par, a la 4 más b a la 4 dividido entre a menos b, y también me da inexacta la división. Podría comprobar más casos y podría observar que siempre que la potencia es par, no puede estar nunca la suma en el numerador, solo podrá estar la resta. Podemos resumir todos los cocientes notables de la siguiente forma. Entonces, la diferencia de potencias iguales, ya sean pares o impares, es siempre divisible por la diferencia de las bases. Es decir, que si yo tengo la diferencia arriba, será siempre divisible entre la diferencia. Si yo tengo la diferencia arriba y tengo la diferencia abajo, ya sabré que es siempre un cociente notable, ¿no? Pues, obviamente cumpliendo la condición de que los términos del denominador sean las raíces exactas del numerador, ¿cierto? Segundo, la diferencia de potencias iguales pares es siempre divisible por la suma de las bases. La diferencia, entonces, si yo tengo el exponente par y la diferencia, siempre será un cociente notable si está dividido entre la suma de las raíces exactas, ¿listo? De las raíces pares exactas. El tercero dice, la suma de potencias iguales impares es siempre divisible por la suma de las bases. Es decir, que cuando el exponente es par, es impar, yo sí puedo encontrar la suma en el numerador. ¿Listo? Y si los términos del denominador son las raíces exactas de los impares, será siempre un cociente notable, ¿cierto? Entonces la suma de potencias iguales impares es siempre divisible por la suma de las bases. Cuarto, la suma de potencias iguales pares nunca es divisible por la suma ni por la diferencia de las bases. Lo que habíamos dicho anteriormente, que cuando el exponente es par, nunca podré tener la suma en el numerador. ¿Listo? Bueno, los puedo expresar ahora de un modelo, de una forma general, con modelos algebraicos. Tendré entonces que AN menos BN es siempre divisible por A menos B, si N es cualquier número entero, ya sea par o impar. ¿Listo?
Bueno, en este caso, más que todo, entero no, sino, podríamos decir mejor, aún mejor que entero, podríamos decir que número natural, ¿cierto? Porque si llegara a ser negativo alguno de los exponentes, entonces me quedarían me quedaría como 1 sobre el denominador. Sí, me quedarían como elementos del denominador de una fracción. Entonces, me quedaría 1 sobre an menos bn dividido entre a menos b, ¿cierto? Y eso me quedaría sobre 1. Al realizar el cociente de fracciones, me daría que se multiplicaría, ¿cierto? Se estaría multiplicando por el denominador. Entonces, vamos a dejarlo como, mejor que un número entero, lo vamos a dejar como un número natural. Los números naturales son los enteros positivos. ¿Listo? La 2 dice, a la n menos b a la n es divisible por a más b, siendo n un número natural par también. Es decir, la diferencia de las potencias pares entre la suma de las raíces exactas será divisible también, ¿cierto? Siendo n un número par, un número natural par. Ahora, a a la n más b a la n es divisible por a más b, siendo n un número impar. Es decir, que cuando tenemos un exponente impar, un número natural impar, cuando tenemos un exponente impar, sí podemos tener la suma y será divisible por la suma también. No hay problema. El único que tiene problema es el exponente par, como ya lo vimos. Cuando tenemos a a la n más b a la n, nunca es divisible por a más b, ni por a menos b, siendo n un número entero par, ¿cierto? Es decir, nuevamente decimos que cuando n, bueno, un número natural par, perdón. Ya sabemos entonces que cuando el exponente es par, no vamos a poder tener la suma en el numerador, ¿cierto? Es decir, no vamos a poder tener la suma de las potencias pares como dividendos, es decir, en la posición del numerador. Ahora, las leyes que siguen estos cocientes son las siguientes. Primero, el cociente tiene tantos términos como unidades tiene el exponente de las letras en el dividendo, ¿cierto? Lo que habíamos visto entonces es que siempre el número de términos será igual a n. Si el exponente del numerador es 4, el número de términos tendrá que ser 4. Si es 6, el número de términos tendrá que ser 6. Y así sucesivamente. Cuando es 2, por ejemplo, el número de términos es 2. Cuando el número de 3, cuando el exponente es 3, el número de términos tendrá que ser también 3. ¿Listo? Eso hace referencia a la primera ley, ¿cierto? El segundo dice, el primer término del cociente se obtiene dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. ¿Listo? Es decir, que el primer término siempre será la primera raíz elevada a la n-1. El tercero dice, el exponente de b en el segundo término del cociente es 1. Y este exponente aumenta 1 en cada término posterior a este, ¿cierto? Es decir, que está relacionada con el término n del binomio de Newton, pero sin los coeficientes del triángulo de Pascal, ¿cierto? Como podíamos observar en los diferentes ejercicios, en los diferentes ejemplos, tenemos que el primero empieza desde n-1 y empieza a disminuir en 1 y aparece la segunda cantidad, ¿cierto? Así sucesivamente hasta que la segunda raíz exacta llega a n-1, ¿sí?
Disminuye progresivamente la primera y aumenta progresivamente la segunda en una unidad, que es lo que sucede cuando tenemos el binomio de Newton en los productos notables. Pero la única diferencia es que acá no vamos a tener los coeficientes del triángulo de Pascal, simplemente va a aplicar solo la disminución progresiva en una unidad para la primera raíz exacta y el aumento progresivo en una unidad para la segunda cantidad. El cuarto dice lo siguiente. Cuando el divisor es a menos b, todos los signos del cociente son más, y cuando el divisor es a más b, los signos del cociente son alternativamente más y menos. Desde el primer término, es decir, el primer término será siempre positivo. Entonces, cuando tenemos, siempre que tengamos resta en el divisor, los signos del cociente van a ser positivos. Y siempre que tengamos suma en el divisor, es decir, en el denominador, los signos serán empezando desde el primero más, el segundo menos, y así sucesivamente se van alternando. Bueno, algo más que tenemos que tener en cuenta dice acá, el resultado del cociente notable será un polinomio de grado de n-1, ¿cierto? Ya que el primer elemento es la primera raíz exacta elevada a la n-1 y el último elemento es la segunda raíz elevada a n-1, ¿listo? Cuyo primer término será la primera cantidad elevada a la potencia de n-1 y una progresión de términos que van disminuyendo en una unidad la potencia de n-1 en la primera cantidad multiplicada por la progresión unitaria de las potencias de la segunda cantidad, empezando desde la potencia 1, es decir, lo del binomio de Newton, ¿cierto? Expresado de otra forma. Hasta llegar a la potencia de n-2 y el último término será la potencia n-1 de la segunda cantidad, lo que ya acabamos de ver. ¿Listo? Entonces note nuevamente, pues acá para recalcar que esta es la misma progresión del término n del binomio de Newton, pero sin los coeficientes del triángulo de Pascal. ¿Ya? Listo. Ejemplo 1. Hallar el cociente de x a la 7 menos y a la 7 dividido entre x menos y. Entonces, análisis de la operación. Entonces, como n es impar y tenemos la diferencia entre la diferencia, sabremos que sí es un cociente notable, ¿cierto? Ya que el impar es siempre divisible entre la diferencia. Y observe que tenemos la diferencia entre una potencia impar de dos cantidades dividido entre la diferencia de las cantidades, ¿cierto? La potencia de a impar, x a la 7, y las cantidades x. La potencia impar de y a la 7, y la cantidad y, ¿cierto? Luego, la respuesta inicialmente tendrá que tener 7 términos, y todos estos términos serán positivos. Así que sabemos que el primer término, bueno, como tenemos resta abajo, como tenemos denominador de resta, todo nos dará positivo. Entonces tengo x a la 6 más x a la 5y más x a la 4y cuadrado, es decir, que el primer término empieza con elevado a la n-1, x a la 6, y empiezo a disminuir de una unidad y aumentar la otra. Entonces, x a la 6 más x a la 5y más x a la 4y cuadrado más x a la 3y cubo más x al cuadrado y a la 4 más xy a la 5, así sucesivamente hasta llegar a y a la 6. Esa será la respuesta. Ejemplo 2, 64 a la 6 menos 729 b a la 6. La raíz sexta de 64 es 2 y la raíz sexta de a a la 6 es a, porque a elevado a las 6 sextos es a la 1, que es a. Y la de menos 729, la raíz sexta de 729 es 3, porque pues si yo descompongo 64 en sus factores primos, me da 2 a la 6, y si descompongo 729 en sus factores primos, me da 3 a la 6. ¿Listo? Entonces me queda 2a más 3b. Es decir, que 2a será la raíz sexta de 64 a la 6
Y 729b a la 6 será la raíz sexta de 3. Listo. Bueno, la 2a y 3b entonces son las raíces sextas exactas de 64 a la 6 y de menos 729b a la 6. ¿Listo? Así que tengo la diferencia de las potencias pares entre la suma de las potencias pares, ¿cierto? Entonces me tendrá que dar igual a un binomio de Newton, donde el primer término será 2a a la 5 y empezará a disminuir, bueno, un binomio de Newton obviamente sin los coeficientes del triángulo de Pascal, y el primer término será 2a a la 5 y empezará a disminuir en 1 y el otro aparece y empieza a aumentar. Entonces el segundo será 2a a la 4 por 3b, bueno, menos, ¿cierto? 2a a la 5 menos 2a a la 4 por 3b más 2a a la 4 por 3b al cuadrado, ¿cierto? Así hasta el final llegar a 3b a la 5, ¿listo? Es lo que tenemos acá. Acá hacemos todo el análisis, entonces ya acá hace el análisis de que efectivamente los términos del denominador sí son la raíz exacta de los términos del numerador. Y además tenemos la diferencia de la potencia sexta de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Es cociente notable porque el exponente es par, ¿listo? La respuesta tendrá 6 términos y el valor relativo será una alternancia entre más y menos teniendo en cuenta el primer término y entre menos y más empezando desde el segundo término, ¿cierto? Entonces el primero es positivo y el segundo es negativo. Si yo empiezo pues a contar desde el segundo término, el segundo será negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo, el quinto positivo y el sexto negativo, ¿listo? Entonces lo que les decía ahorita, 2a a la 5 menos 2a a la 4, 3b, empieza a disminuir 2a y empieza a aumentar 3b hasta que al final tenemos 3b a la 5. Desarrollo las potencias y obtengo entonces 2a a la 5, me da 32a a la 5 menos 2a a la 4 que me da 48a a la 4b más 2a al cubo que me da 72. Bueno, este 72, aquí este 48 es el resultado de 2 a la 4 por 3, ¿listo? ¿Listo? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 16 por 3 me da 10 por 3 que es 30 y 6 por 3, 18, 30 más 18, 48. Este 72 entonces es el resultado de 2 a la 3 por 3 al cuadrado, es decir, de 8 por 9 que es 72. Igual este 108 será el 2 al cuadrado por 3 al cubo, este 162 será 2 por 3 a la 4 y este 243 es 3 a la 5. ¿Listo? Bueno, vamos a realizar la siguiente actividad. Hallar por simple inspección el cociente de 1, a a la 7 menos m a la 7 dividido entre a menos m. 2, 1 menos n a la 5 dividido entre 1 menos n. Tercero, a a la 5 más 243 dividido entre a más 3. Y cuarto, 1024 x a la 10 menos 1 dividido entre 2x menos 1. Quinto, a más x al cuadrado menos y al cuadrado dividido entre a más x menos y. ¿Listo? Bueno, eso sería todo entonces la parte del cociente de notables. Esta pues teoría fue tomada del álgebra de Baldor y pues solo con algunas pequeñas modificaciones que le hicimos que pues me pareció por coherencia matemática. Eso sería toda la parte de cocientes notables. Muchas gracias a todos por su audiencia.
Nos veremos en una próxima sesión.